nos encontramos bien caracterizados en esta ocasión para charlar con ustedes de algo que llama risa, que es la situación esta de la injerencia rusa en las elecciones del 2018 en México. Yo traje mi chamarra reciclada de atleta olímpico ruso, y me conseguí también en el área de utilería de zona crítica una gorra de la Revolución Cubana, precisamente para estar a tono en esta plática con ustedes. Claro, bien. Más que nada para ambientar lo que estamos viendo. Se hace noticia una ola nacional, inclusive ya medios internacionales manejan de una posible intervención de Rusia en nuestro país. ¿Qué opinas al respecto? Una real intervención norteamericana en los asuntos políticos del país se pretende disfrazar con una supuesta intervención rusa en la elección. Efectivamente. El grito clásico, ¿no? Al ladrón, agárrenlo. Y el ladrón es el que da el grito de aviso, ¿no? Sería bueno que, bueno, no sería bueno, pero ¿qué tal si soltamos esta hipótesis? Una intervención rusa elevaría el aprecio, la atención, el cuidado que va a tenerse en esta elección por ver que no se involucren intereses que no sean los propios de los mexicanos. Efectivamente. Si vienen los rusos es porque supuestamente puede que haya otros intereses intentando hacer esto. Es una hipótesis bastante infantil, aún manejada en el Senado de Estados Unidos y aún expresada por periódicos de circulación en Estados Unidos, pero sobre hipótesis muy cuestionables. Claro, sin embargo, yo creo que a estos gringos hay que hacerles entender cuáles son las verdaderas intervenciones internacionales, extranjeras, pero sobre todo a los mismos mexicanos. No hay que deshacernos un poquito de nuestra memoria. ¿No se tendrá una CIA, como Estados Unidos tiene una CIA que trabaja para los intereses de Estados Unidos fuera de Estados Unidos? A la seguridad de Estados Unidos y su inteligencia adentro es el FBI, pero la CIA es para todo el exterior, y en el exterior están los apoyos que últimamente hemos visto en Afganistán, en la bronca reciente, no tan pasada, de la desintegración de Yugoslavia, lo que está sucediendo en Crimea, ahí por Ucrania. Entonces, ellos sí tienen sus especialistas, ellos sí tienen sus desestabilizadores, y ahora hay una eventual posibilidad de que eso sea, y de alguna manera pues levantaría la cotización de las elecciones mexicanas, por un lado. Por otro, es el cuento gastado de la anterior campaña, de las anteriores campañas contra el candidato de Morena. Ahora sí ya no se ha metido que es enemigo de la religión, que es enemigo del aborto, que parece que esas eran sus armas vividas en la ocasión anterior. Si está aliado con ellos el partido de los conservadores religiosos, es que entonces por lo menos es esa página del terrorismo religioso ya no va a estar manejándose. Efectivamente, muchas de estas cosas son catalogadas hace algunos años como algo real, algo como una, digamos, guerra sucia. Bueno, al fin, efectivamente fue una guerra sucia. Exactamente. Pero hay que tomar también los mexicanos en serio la memoria de nosotros como país, las intervenciones que han habido a lo largo de los años. Precisamente el 2 de febrero recientemente se cumple el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que los gringos nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Posteriormente, curiosamente, pocos años después de esto, encuentran mucho oro en California, mucho petróleo en Texas, en fin. Este tipo de robos, intervenciones y que se
para los historiadores es de los robos más descarados de la historia en una guerra, lo que hizo Estados Unidos con nuestra nación, tomando en cuenta su poderío militar, económico y las debilidades que tenía México en ese entonces y que pareciera que hoy todavía las tiene, pues vemos que estas intervenciones siguen golpeando a los gobiernos actuales. Llámense reformas estructurales, llámense el caso Trump y su política antimigratoria racista, a los cuales yo he visto que el gobierno federal se ha de alguna manera sometido. Si buscamos realmente la soberanía que guarda nuestra Constitución, no estamos viendo resultados precisamente de la defensa ante este tipo de intervenciones. Bueno, creo que ahora sí sería conveniente pensar por parte de los mexicanos que pongamos el muro para que ellos no se pasen a la dominación del territorio. De alguna manera, se planeaba originalmente que el muro, bueno, sigue así, para que los mexicanos los mexicanos pobres no traspasen la frontera. Pero yo creo que debíamos pensar en hacer otro tipo de barrera en donde los norteamericanos ricos no se vengan a adueñar de nuestro país. Efectivamente, han sido golpes muy dolorosos que llevan, siglos. Estamos hablando que esta guerra ya tiene mucho más de 150 años. 1847. Exactamente, y mucho antes de ello ellos ya veían intereses y lo siguen manteniendo. El escándalo que se genera por una intervención rusa se me hace absurdo, eventual. Y se me hace absurdo considerando todas las intervenciones que han habido y lo señalo claramente, es de un solo país que es nuestro vecino del norte. Bien decía Porfirio Díaz que pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos como su patio trasero. Entonces, esta situación se tiene que cambiar, se tiene que permear, la población tiene que enfocarse en cuáles son los verdaderos intereses extranjeros. Siempre en la geopolítica va a haber países dominantes que van a buscar implementar algunas de sus políticas para beneficio ya sea de un solo país o de un grupo de países. En este caso, y pongámoslo tajante con el Tratado de Libre Comercio, pues no se ha visto un beneficio igual para las tres naciones. Las tres naciones. El espejismo más bien, era lo que se vio en Europa, de levantar a países atrasados como Grecia, España y los recién recuperados estados de la Unión Soviética. Parece que en alguna medida se logró superar ese desequilibrio. En el caso del Tratado de Libre Comercio, el desequilibrio no se ha superado, sino se ha extremado todavía, ¿no? Entonces, son todavía cuestiones más que tenemos que estar reflexionando. Sin duda alguna, y pues para finalizar, concientizar a la población de que precisamente hay realmente intervenciones extranjeras en México y no son eventuales ni recientes como lo están diciendo, que llegaron los rusos y que les vamos a entregar el petróleo. Bueno, realmente yo creo que ya le estamos entregando el petróleo a los norteamericanos con las reformas estructurales y bueno, aquí lo importante es saber qué intereses son los que pretenden hacer estos países, pero sobre todo qué intereses tenemos nosotros los ciudadanos para nuestro país. Perfecto. Vayámonos al panorama local. De lo internacional a la escala. A la escala micro del estado de Tlaxcala. Recién están por ahí destapándose, nominándose, designándose los candidatos a las elecciones federales de julio. Bueno, las diputaciones locales, las tres elecciones de diputados federales y las duplas de los senadores. Así es. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo veo que nuevamente se busca mantener el poder. Hay que considerar que el poder aquí lo tiene el Partido Revolucionario Institucional, de alguna manera el gobierno estatal, muchas diputaciones locales y las federales. Entonces aquí la batalla va a ser por conservar ese poder. La cuestión y la pregunta para los tlaxcaltecas es, ¿realmente nos conviene que sigan teniendo el poder? En el caso de la Diputación Federal del Distrito 1, se ve un reciclaje político. Este personaje Junior nuevamente busca repetir un cargo
bueno, no lo busca repetir, busca un nuevo cargo, ya como diputado, pero ahora federal. Teniendo el antecedente de la... Exactamente, Bueno, para pronto. Pero es que en el distrito 1 los apellidos pesan. Sí. Apenas hace 6 años, el apellido Sánchez Piedras, impulsó a la candidata entonces priista, ahora panista, a la diputación. De alguna manera, como el Cid, que en su caballo, su armadura y sus armas ganó su última batalla muerto, parece que el señor Sánchez Piedras su última batalla la ganó con su apellido. Con su apellido, efectivamente. Bueno, y ahora Mariano, con su apellido y su fama, y así cuando digo fama, agrando la palabra, podrá lograr que ese triunfo, esos 2 triunfos a los que hago referencia. Bueno, yo considero que aquí la población va a tener una gran prueba y especialmente el sector campesino. Como bien sabemos, muchos de estas poblaciones van a ver si realmente buscan un interés en progresar en el campo o simplemente mantener los intereses de una cúpula que piensa que hay en Tlaxcala reses mansas y se les olvida pues que es un estado guerrero. Y es de guerreros, tierra de tlaxcaltecas guerreros que sin lugar a dudas pues van a buscar el quitar estas disparidades de poder que hay tan grandes en nuestra región. Ahora, cuando se habla de Distrito 1, hay 2 condiciones. Uno, el aspecto rural que mencionas, y otro, la pobreza. Efectivamente. Entonces, tal vez nosotros vemos, y las estadísticas sí lo dicen, el sector rural en cuestión económica no pesa, pero en cuestión electoral cuenta por el número. Y si a eso agregamos todavía los índices de pobreza y la posibilidad no remota de que esa pobreza esté vinculada a los programas sociales y de alguna manera, no sé si en esta ocasión pudiera ser la maldad de que los programas sociales puedan inducir a la gente a votar a favor del partido dominante, ahí puede estar la explicación. Pero yo también, pensando lo mejor para los tlaxcaltecas, creo que esta situación sería un poco extrema, ¿no? Que el apellido de Mariano, el Mariano Junior, tuviera reconocimiento. Sí, por lo general, parece que no hay grandes aplausos para su desempeño, para el desempeño del señor Mariano. Y no solo creo que de él, sino de todas las fórmulas que vienen para las diputaciones federales y la fórmula para el Senado, pues también traen antecedentes un tanto negativos, ¿no? Flojitos, currículums así de 12 hojas, de 5 hojas. Efectivamente, muy poco. Pero bueno, nos damos una vez a lo más. mejor triunfo en el concurso de declamación, parte de la escolta de la escuela, con suerte y en el cuadro de honor. Un cuadro de honor, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues vemos algo que no nos sorprende, que el partido oficialista pues ya tenga inmediatamente a sus candidaturas, como siempre ha demostrado un partido muy organizado. Pero vámonos del otro lado del frente de la moneda. ¿Cómo ves? Realmente hay una lucha ahí de poder porque integran 2 partidos que ya tenían ciertas estructuras en el estado y pues ahora están buscando precisamente también que personajes de ambos bandos ocupen estos cargos. Es curioso si en alguna parte se radicalizó el enfrentamiento PAN-PRD, ha sido en Tlaxcala. Efectivamente. Y de repente, por una luz mágica o casi divina, se logra la fusión. Bueno, algunas cuestiones de la física se logran así por descargas eléctricas, por impactos tremendos, y del carbón sale el diamante y cosas por el estilo. Pero no creo que estemos en ese extremo. Sin embargo, estamos viendo la fusión de 2 corrientes y aparentemente va muy bien, pero hay una tercera todavía que
la posibilidad de que el partido local llegue a poner su cuña, porque el partido local, ni decimos su nombre, buscó ubicarse en cualquiera de las otras posibilidades. Parece que no lo logró. En última instancia llega con ellos. Se había hablado de una posición bastante fuerte y creo que no ha aparecido. Quién sabe dónde vaya a aparecer. A lo mejor probablemente de alguna casa de estudios. De una casa de estudios. No, pero no deben ubicar a sus candidatos. La única canasta que queda ahorita son las diputaciones locales, y puede que en la canasta de las diputaciones locales, ¿Juntos por México se llama? No, es México al frente. Por México al frente es la coalición. Por ahí le pueda hacer el pago del alineamiento de este partido local. Efectivamente, más que nada para afianzar sus estructuras, pues busca el oportunismo en la elección a la presidencia de la República, lo cual pues sin duda genera otra vez cierta incertidumbre ante los ciudadanos tlaxcaltecas. ¿Cuáles son los intereses y el por qué? ¿Por qué sumarse a esta coalición que, como bien ya lo comentas, trae dos ideologías muy diferentes, hacen una mezcolanza inesperada para muchos, pero es en beneficio de la democracia, del desarrollo del país? Efectivamente, bueno, aparentemente. Fue el argumento con el que también se agregaron al Pacto por México, ¿no? Es que no es egoísmo, no es que salgamos en la foto, es que estamos trabajando por México. Entonces pudiésemos considerar que todos los partidos, o al menos la gran mayoría de los partidos políticos, están trabajando en una suma, ¿no? El discurso a lo mejor del PRI, PAN puede ser algo verídico, puede ser algo incierto, pero ¿qué opinas sobre la oposición? Porque también hay fórmulas ya del partido opositor, y pues también busca precisamente el ocupar estos escaños, el hacer la competencia sobre todo. Bueno, recordemos que hace 6 años las senadurías se las llevó el PRD, entonces el PRD, la segunda fórmula se llevó el PAN y al PRI no le tocó nada. Entonces, no creo que el papel y prestigio del candidato de Morena se haya deteriorado tanto como para que en esta nueva aventura no tenga un papel destacado. Parece que los candidatos locales en mucho se benefician o se afectan por la imagen del candidato principal, del candidato a la presidencia de la República. En la elección del 2012, indudablemente el triunfo se debió de las fórmulas periodistas entonces a la imagen y presencia de López Obrador. Puede que ese mismo efecto, a lo mejor hasta acentuado, se presente nuevamente, y por su parte los magníficos candidatos que pudiera ofrecernos el PRI, si no van en consonancia con un incremento en voto de su candidato nacional, van a tener que, el 2 de julio van a tener que pedir empleo. Efectivamente, van a ir en picada, porque pues precisamente en estas elecciones presidenciales es ese fenómeno, ¿no? Del poder ejecutivo. Los paquetes. Exactamente, el paquete completo, y como tú lo dices, tal vez aquí algunas candidaturas resten, otras parece que suman más. Sin embargo, vamos a ver si el efecto de la marca y el candidato pueden hacer la diferencia para que pues la gente se concientice de que los mismos que han estado pues van a seguir haciendo las mismas tonterías o los mismos errores. Vamos bien, nada más hay que la gente conozca los avances. Claro, que se informen acerca del desarrollo que hay en nuestra entidad. Perfecto, muchísimas gracias. Continuaremos encontrándonos por aquí. Muchas gracias.